capítulo 23, y es lo que nos quedan de Lucas, hermano. No nos queda nada. Uno no quiere terminar. Por eso estamos orando y ya buscando el material para comenzar con Mateo, al término de Lucas. Si el Señor así lo permite, estaremos. Yo creo que este año ya arrancamos con Mateo. Pero ahora estamos llegando al final de Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer versículo 1 al 12 en esta mañana. Yo le voy a leer la versión de las Américas. Por acá tenemos hermanas que van a leer versión 60, Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios. Leemos el texto y oramos. Entonces toda la asamblea se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato entonces preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Seguimos hasta el versículo 12. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Oh Dios, gracias por este texto. Oramos semana a semana que tu palabra nos alimente, nos cambie, nos exhorte, nos guíe, porque somos débiles y dependemos de ti. Señor, tú eres la vid, dependemos de ti en cada instante. Oramos para que tú nos hables, oramos también por los que no son salvos, los que no han entendido el Evangelio, los que han entendido y no han nacido de nuevo, Señor, los que no han abrazado por fe, Señor, lo que es la obra en la cruz. Oramos, Señor, que tú guíes en tu nombre. Amén. Y ya continuando con los juicios del Señor, el Señor atravesó ya los juicios religiosos, ahora está ante gente impía. Y hay dos personajes que se destacan acá, los más crápulas de la historia bíblica, los más sanguinarios, más malos. Ellos son Herodes y Pilato. Ustedes van a ver en el texto y también el domingo que viene que se destacan estos dos personajes ante el Señor. Y Lucas va a dar ahora detalles, pero del juicio civil del Señor ante estos dos personajes. Solamente Lucas registra a Herodes, que Pilato lo manda al Señor de vuelta a Herodes. Solamente Lucas. Así que es interesante ver los detalles que va a dar. Miren, del versículo 1 al 7, lo que están anotando, vamos a ver las acusaciones. Todas las acusaciones que hicieron a Pilato del Señor. Versículo 4 vamos a ver el veredicto de Pilato. Yo para que por ahí estás anotando y esto te ayuda. Miren, no nos interesa al pastor Cristian y a mí hacer un bosquejo lindo, aliterado, llamativo. Lo ideal, lo que debemos hacer es ser fiel al texto. No importa
si tiene varios puntos. Lo importante es ser fiel al texto, interpretar bien el texto, llevarles bien el texto, ustedes comprendan el texto y la palabra de Dios va a hacer su obra. La Biblia hace su obra a nosotros. Nosotros somos responsables de exponer bien las Escrituras. Así que lo que le estoy dando es simplemente lo que está en el texto. Las acusaciones, lo que Pilato da un veredicto, varias veces, pero el versículo 4, que es el texto que nos toca hoy, da un veredicto acerca de Cristo, acerca de las acusaciones que traían. La insistencia en versículo 5 de los líderes, con vehemencia, dice, insistían. En cuarto lugar, el silencio. Es interesante el silencio del Señor ante Herodes. ¿Por qué guardó el silencio? ¿Por qué antes hablaba y ahora no? ¿Por qué con Herodes no dijo ni una palabra? Interesante el resultado ante Herodes. ¿En qué resultó la audiencia del Señor ante Herodes? Versículos 10 y 11. Y por último, un detalle que solamente Lucas da. La amistad ¿de quién? De Herodes y Pilato. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver punto por punto. En primer lugar, vamos a leer nuevamente el versículo 1 al 4. Hasta el 5 vamos a leer. Hermano, por favor. Las acusaciones que traían ante Pilato. Entonces, ¿qué dice entonces? Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Bien, ahí comenzamos a ver las acusaciones. Ellos terminaron de juzgar o condenar al Señor religiosamente, trabajaron toda la noche, ilegalmente, ¿recuerdan? En forma corrupta, no tenían que hacerlo secretamente, para eso estaba el templo, lo hicieron en la casa de Anás, después lo llevaron a la casa de Caifás, sin testigos en defensa del acusado, no tuvo defensa, es más, agregaron testigos falsos, con todo lo que vimos el domingo pasado. Ahora, este grupo, este Sanedrín, lo lleva ante Pilato. Ahora es interesante porque, como vimos el domingo pasado, complementar los evangelios. Y el evangelio de Juan arroja datos que no están en Lucas. ¿Cómo fue este Sanedrín? Recuerden que habían maltratado, los que comenzaron a pegarle al Señor, a maltratarle y a burlarse no fueron los romanos, fueron los mismos judíos, los líderes religiosos. Pero Juan 18 nos da un dato, les voy a leer el versículo 28 de Juan 18, dice lo siguiente: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Juan 18, 28. Era muy de mañana. Ahí era cuando comenzaron los militares a trabajar, bien de madrugada, bien de mañana. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Ahora vamos. ¿Están siguiendo? ¿Están ahí? ¿Quiénes son los que no entraron al pretorio? O sea, el pretorio era la casa, el regimiento, para decir, donde estaba Pilato. Pilato entonces salió fuera de ellos, escuchó el bullicio y dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Ellos dijeron, versículo 30 de Juan 18, ellos respondieron y dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído o entregado. Entonces Pilato les dijo: llévenle ustedes y júzguenle conforme a vuestra ley. Los judíos dijeron
a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpla el versículo 32, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Ahí está este grupo, este es el contexto del texto que estamos viendo, llegando hasta donde está Pilato. No pisan la casa porque no quieren contaminarse. Juan lo agrega, yo creo que con una ironía. Estaban condenando al justo, como dijo Esteban en Hechos capítulo 7. Estaban condenando al Señor, maltratando al Señor, no creían en el Señor. Hicieron 3 juicios o 3 audiencias ilegales, corruptas y violentas. Buscaban la muerte, lo dice Juan. Dice, nosotros te lo traemos a vos para que lo mates, porque nosotros no lo podemos hacer. No estaban buscando un juicio justo. ¿Se entiende, hermano? Ellos querían matarlo. Juan 18:31. Llévenlo ustedes, júguenle conforme a vuestra ley. Y los judíos le dijeron, ¿quiénes son los judíos? El Sanedrín. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Entonces ellos ya venían con la muerte acá y acá. Querían matar al Señor. La ley oral judía decía que todo judío, la ley oral que se transmitía de generación a generación, quedaba ceremonialmente impuro si entraba a casa de gentiles. Eso decía la ley. Si se negaban a entrar, evitaban contaminarse. ¿Y cuál es el marco que estamos acá? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que se estaba festejando en esos días? La Pascua. Es una ironía que pone Juan a narrar este detalle y el necio recelo legalista que tenían los líderes judíos cuando estaban matando en realidad al Señor. Es interesante, ¿no? Eso para comenzar. Ellos llevan al Señor a Pilato, pero no quieren entrar, no nos vamos a contaminar. ¿Qué hipocresía? Ahora no hay nada nuevo, ustedes dicen, qué espantoso, qué horrible. El Señor había denunciado la hipocresía de ellos. Dice Mateo 20, no lo busquen, Mateo 23, 25, el Evangelio según Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este es el contexto. Por eso odiaban al Señor. Pero ellos fueron a Pilato y no pisaron el lugar de acceso a Pilato para no contaminarse. ¿Quién era Pilato? Bueno, Pilato era el 5º procurador de Samaria y de Judea y estaba bajo la autoridad del legado de Siria. Por los evangelios sabemos que era orgulloso, era muy orgulloso, era cruel, era supersticioso. Recuerden que la esposa de Pilato, eso lo vemos en Mateo, la esposa de Pilato había soñado y había tenido pesadillas con el Señor. Y le instó al esposo, querido, por favor, deshacete de él. He tenido sueños horribles. En medio del juicio del Señor, ellos eran muy, igual que Herodes, supersticiosos y temerosos. Este era Pilato. Estaba al tanto de los acontecimientos de la semana. ¿Ustedes creen que Pilato no sabía? Sí sabía. Miren, Marcos 15:10. Pilato sabía hasta la motivación por la que llevaron al Señor ante él. No había WhatsApp,
no había, ¿cómo se llama?, redes sociales, no había C5N, TN, A24, no había nada, no había CNN, no había nada. Pero Pilato sabía la fama del Señor y sabía la motivación de estos líderes. Marcos 15:10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Marcos 15:10. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, quizás me equivoqué, fue Mateo, disculpen. Porque dice que Pilato sabía que por envidia, ahora lo van a encontrar seguro, por envidia, ¿está bien? Por envidia le habían entregado. En toda la presión que tenía Pilato, él sabía que por envidia habían actuado así. ¿Lo encontraron? ¿Alguien que lo puede leer? Ahí está. Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él sabía. Pilato odiaba realmente a los judíos y estaba harto de todo este tema. Y si usted lee los evangelios, al combinar los relatos de todos los evangelios, de principio a fin, va a ver que en el mismo relato de los evangelios ve que Pilato una y otra vez trató de soltar y liberar al Señor. No estoy diciendo que Pilato fue creyente. Seguro ahora cuando terminamos dice, pastor, pero Pilato, ¿fue creyente? No sé. Para mí no. Porque uno ve cuando el Señor habla con Pilato, y Pilato termina con un sarcasmo, con una ironía, con un cinismo, diciendo, ¿y qué es la verdad? Cuando el Señor le declara que Él no era rey de acá, que su reino no tiene nada que ver con este mundo, y le habla de que Él es la verdad, Él dice, ¿y qué es la verdad? Pero aquí estaba, y aquí están las acusaciones. Miren, versículo Juan 18 dice, entonces Pilato, Juan 18:29, salió fuera hacia ellos. ¿Por qué salió fuera hacia ellos? Bueno, porque ellos no quisieron entrar, porque ellos no quisieron llegar, porque no querían contaminarse. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos respondieron y dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pero aparte lo arrogante que complementa a Juan, ¿no? Primero que no querían contaminarse, llegan a la casa de Pilato, hasta acá no. Y escuchó el revuelo y cómo castigaban al Señor. Sale Pilato, ¿por qué traes a este hombre? Y ellos dicen, mira, si te lo traemos por algo es. Por algo es. Por eso Pilato le responde el versículo 31. Dice, bueno, respondiendo a la arrogancia, la actitud con que ellos se enfrentaron a Pilato, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Lo trataron de tonto a Pilato. Entonces Pilato le dijo, bueno, llévenlo ustedes y júzguenle conforme a vuestra ley, si tanto saben y es malhechor. Y los judíos le dijeron que no querían solamente un juicio para corregir algo. Y ahí revela en el versículo 31 de Juan 18. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ellos querían matarlo. Lucas, volviendo a Lucas capítulo 23, nos dice cuáles son las acusaciones que daban contra el Señor. Versículo 2, por favor, hermano. 23:2 de Lucas. ¿Y comenzaron? Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjense que cuando terminamos el domingo pasado, el Señor se llama a sí mismo como Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Y versículo 71 del capítulo 22, entonces ellos dijeron que más testimonio necesitamos porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué oyeron? Que era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Pero acá arman una causa. Y la causa que arman tiene 3 puntos. En primer lugar, que era un activista terrorista. Lo dice ahí el texto. Diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Era un activista terrorista. Había habido muchos ataques terroristas por los celotes
en el tiempo del Señor desde Galilea, había habido ataques terroristas contra los romanos. Por eso estaban los romanos en la fiesta de la Pascua, para evitar cualquier subversión. Que se estaba sublevando contra Roma. ¿Cómo? Estaba enseñando que no paguen más impuestos. ¿Fue así? No. El Señor había dicho, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo quisieron prender por ahí, igual lo usaron. Y en tercer lugar, que eso era lo que más podía amenazar a Roma y lo que una autoridad tenía que tomar cartas en el asunto, quería autoproclamarse rey. ¿Ven? Versículo 2. Juan nos muestra que Pilato interroga a Jesús sobre estas acusaciones. Lo hace. Juan 18, hermana, por favor, versículo 33 al 37, al 38. Pilato entra y va a Jesús. Le dice, mira, te están diciendo que sos un terrorista, que te estás sublevando y que eres rey. Entonces, de Juan 18, 33 al 37, al 38, dice esto. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Bueno, es hermoso, Hubo es dicho hermoso, sí. esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún Ninguno. delito. No sé si entienden, estamos en el primer punto, acusaciones. El Señor habla a Pilato y claramente le dice, mi reino no es de este mundo, no tiene nada que ver. Pilato sabía, no tenía gente que le con palos, con espadas, que lo defiendan. ¿Recuerdan cómo fueron al huerto? Pilato sabía que él había presenciado muchos casos de terrorismo y subversión. Sabía claramente que este hombre no era una amenaza para Roma. Claramente lo sabía. Y es hermoso porque el versículo 37 de Juan es como que el Señor empieza ya a entrar en el Evangelio. Y le empieza a decir a Pilato, luego eres tú rey, y dice, tú dices que soy rey, para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, desde la verdad, oye mi voz. Y casi que ahí está, para empezar a testificarle. Pero Pilato salió como cualquiera puede salir cuando nosotros hablamos del Señor, con un cinismo, y le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Quién puede decir, como te dicen, quién puede decir que es absoluto? ¿Quién puede decir que Él es la verdad? ¿Quién tiene la verdad de las religiones? ¿En qué religión puedes confiar? Esa fue la actitud de Herodes, como burlándose. Aunque se burló y despreció y fue cínico, no le acusó, reconocía que era inocente. El veredicto de Pilato, versículos 3 y 4. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. No encuentro, dice las Américas, no encuentro delito en este hombre. ¿Eres tú el rey de los judíos? Según Lucas capítulo 23, versículo 3. Y Jesús dice, tú lo dices. Ahí está el relato de Juan, para complementar. Ahí está el diálogo de Juan. ¿Se entiende, hermano? Pero Pilato dijo, sale, dice, no encuentro delito en este hombre.
Lucas 23, versículos 13 y 14, vuelve a reafirmar, que lo vamos a ver el próximo domingo, vuelve a reafirmar Pilato lo mismo. Entonces Pilato, versículo 13 del mismo capítulo, convocó a los principales sacerdotes y los gobernantes y al pueblo, a todos ahí, vengan, vengan. Y le dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Y agrega, porque ahora lo vamos a ver, ni tampoco Herodes, pues me lo mandó de nuevo, nos lo ha remitido de nuevo, y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. La decisión final de Pilato una y otra vez fue declarar que el Señor era inocente. Trató reiteradas veces de liberarle. Trató reiteradamente de decirle, es inocente, no hizo nada, no está acusado de rebelión, lo voy a soltar. Y ustedes van a ver la presión que comenzó a recibir Pilato. Ahora, lo lindo de esto es que al final vas a ver que dos incrédulos, los hombres más malvados, corruptos de la historia bíblica, testifican, como dice Deuteronomio, son dos testigos de que el Señor era inocente. Qué terrible, ¿no? No así su pueblo religioso que, como vimos hoy con Marvin, sabía la ley. Un Pilato tuvo que decir, es inocente, no ha hecho nada. Pero él no lo descubrió, la Escritura lo dice. El Señor era inocente, era limpio de pecado. Esteban, capítulo 7, versículo 51, Esteban, en el libro de Hechos 7, versículo 51 al 52, lo presenta como el justo. Y habla quizás a muchos de estos que estaban ahí. Esteban, no en el libro de Esteban, no existe. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 a 52, miren cómo denuncia a los judíos lo que hicieron con el Señor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? El justo. Isaías 53:10, no lo busquen. 53:10 al 12, lo pueden anotar la cita. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle y sometiéndole al padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Cómo se cumple cabalmente las Escrituras? Y Pilato decía, no dijo el justo, pero es inocente, porque él era el justo. Hebreos 7:26, un hermoso pasaje, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, fue hecho pecado por nosotros. ¿Se entiende, hermano? Aún Pilato reconocía la inocencia de quien estaba delante de él. Pero ellos insistieron, tercer punto, la insistencia de los líderes judíos.
Versículos 5 al 7, por favor, hermano. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Bien, obviamente los dirigentes judíos discreparon con la exoneración que hizo Pilato. Habrán estallado en furia. No estaban de acuerdo con la inocencia que promulgaba Pilato. Pero ellos insistían, dicen las Américas, diciendo, él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos querían que Pilato odiara al Señor como ellos lo odiaban. Una y otra vez Pilato estaba claramente intimidado. Ellos comenzaron a intimidar. Y lo intimidaron también que iban a apelar al César, de un ambiente político nefasto, corrupto. Iban a apelar al César si él no lo ejecutaba. Miren versículos 22 y 23 de Lucas 22. Lucas 23, perdón. A ver, hermano. Sí. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Eso no podía ser. ¿Cómo soltar? Cuando escucharon soltaré, miren lo que pasa. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. A ver si no voy a imitar eso, obviamente. Usted se hace la idea de lo que estaba pasando. Imagínese estar ahí. Dice, lo voy a castigar, dijo Pilato, y luego le soltaré. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban, gritaban a grandes voces, pidiendo, no, tiene que ser crucificado. ¡Qué odio! ¿Cómo prevalecía el odio? Para que usted entienda la salvación y la cruz, tiene que entender el odio que el ser humano tiene a Dios. El hombre y la mujer, el ser humano, odia. No hay justo ni aún uno. Odia el verdadero evangelio, lo odia. Por naturaleza. Y acá se está mostrando de manera gráfica. Y religiosos están en escena aquí. Juan 18, versículo 4 al 12, por favor. Juan capítulo 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Este ya lo vimos, perdón, me equivoqué. Pero Juan 18 nos dice, les dijo entonces Pilato, luego tú eres rey, respondió, tú dices que lo soy. Juan 18 estoy leyendo. Tú dices que lo soy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Y Pilato le dice que es la verdad. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo nada en él, ningún delito. Y aquí viene lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos a voces dijeron, no, danos a Barrabás. Ellos insistieron una y otra vez para que condenen al Señor, con odio. Y si usted complementa los evangelios va a ver la insistencia permanente y la amenaza a Pilato si no lo condenaba. Pilato, oyendo que el Señor era de Galilea, dijo, yo no quiero saber nada. Tenía miedo. Pilato era supersticioso y al nombrar que era el Hijo de Dios, también la influencia de su esposa, quiso
literalmente lavarse las manos como hizo Pilato después, pero lo dio a Herodes. Solamente Lucas registra esto. Por eso versículo 8 aparece en escena el otro protagonista, el otro personaje, mejor dicho, del texto, y es Herodes. Pilato, ante la insistencia de esta gente, lo manda a Herodes. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Versículo 9 dice, y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes, los escribas estaban allí, todavía, ¿ven? Versículo 10, acusándole con vehemencia. Insistían. Ahora, hay una frase que a mí me llamó muchísimo la atención. Mucho. Y está en el versículo 9. Miren ahí el versículo 9. Luego que Herodes lo ve, le interroga. Dice que pero Jesús nada le respondió. Es muy interesante ver la actitud del Señor con Herodes. Con este Herodes que él había dicho en Lucas 13, zorra. Para nosotros sería zorra. Y decía aquella zorra, yo trabajo tales días, o sea, está diciendo, yo tengo la soberanía, Dios tiene la soberanía, porque Herodes ya quería matarlo. Dice que el Señor hizo silencio, y ahora vamos a ver eso. Es un detalle importante de la actitud del Señor, porque con Pilato habló, con el Sanedrín habló, dio testimonio. ¿Por qué con Herodes no? Bueno, ahora, ¿a qué Herodes nos referimos? Un poquito de entender a qué Herodes nos estamos refiriendo. El relato de la audiencia del Señor ante Herodes aparece solamente en Lucas, como les decía, y este era Herodes Antipas, y era uno de los hijos de Herodes el Grande, que murió después de un largo reinado en el año 4 a.C. Cuando murió, su reino fue dividido entre sus hijos. A Herodes Antipas le dieron Galilea y Perea, región sobre la cual gobernó desde el año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo. Con excepción de los relatos del nacimiento de Cristo, Herodes Antipas es el Herodes que aparece en el registro de los evangelios continuamente, y es el Herodes que manda a matar a Juan el Bautista. Este es el Herodes a que se refiere el relato de Lucas. Ante este Herodes está el Señor. ¿Van entendiendo? Hay mucha historia detrás de esto para entender realmente el texto. Por ejemplo, Marcos 6, 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado. ¿Qué Herodes? Este Herodes, que ahora el Señor está ante ahí, que solo Lucas lo registra. Había enviado y prendido a Juan y lo había encadenado a la cárcel por causa de Herodías. Era un asqueroso degenerado el tipo este. Mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, a Juan el Bautista. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este es el Herodes. Este es el Herodes que Juan denunció, estás en pecado. A un Herodes. Por eso Juan no era un hombre que se inclinaba, como él dice, no panqueque. Me inclino a favor del viento. Herodes dice, usted está en pecado, usted tiene la mujer de su hermano, no es lícito lo que está haciendo. Al final lo encarceló, pero antes de que sea decapitado Herodes, yo siempre digo, llevaba el banquito, el café o el mate, se sentaba en la cárcel y lo escuchaba a Juan, porque dice que lo escuchaba de buena gana. Le encantaba escucharlo, entre paréntesis, no, hermano. A veces nos encanta que nos exhorten, nos digan las cosas, pero no hacemos nada. Hay gente que es así. Le dicen, estás en pecado, estás haciendo esto, estás mal con el Señor,
estás en fornicación, estás en adulterio, estás mintiendo, estás robando, y lloran. Herodes por ahí lloraba con Juan, dice que le escuchaba de buena gana, pero llegado el momento, le cortó la cabeza. Este es el Herodes. Por eso ustedes van a ver en el versículo 8, vemos el personaje de Pilato, que lo vamos a retomar el domingo que viene, pero ahora Herodes dice que al ver a Jesús, esto también me llama poderosamente la atención, al ver a Jesús, escuchen estas frases, se alegró en gran manera, versículo 8, ¿me siguen? Están acá, ¿no? Después vienen los ravioles en unos minutos más. Hacía mucho tiempo que quería verle. ¿Cuál fue la actitud de Herodes al ver al Señor? Se alegró. Hacía mucho que quería verle. Tercero, había oído hablar de él. ¿Me siguen las frases? Cuarto, esperaba ver una señal que él hiciera, un milagro. Quinto, estuvo un buen tiempo interrogándole, pero Jesús nada le respondió. Hay 3 apariciones de Herodes en el ministerio del Señor en Lucas 9. Después de matar a Juan el Bautista, Lucas 9 nos muestra que pregunta si Juan había resucitado y manda a averiguar. En Lucas 13 ya quería matarle y los fariseos dicen, huye porque Herodes quiere matarte, es decirle a esa zorra, y ahí está el texto, y esta es la tercera vez. Pero Herodes había oído hablar de él. Pero primero, Herodes se alegró al ver a Jesús. Se alegró. Segundo, había oído de él. Tercero, esperaba un milagro de él. Y cuarto, estuvo mucho tiempo hablando con él. ¿No son frases que podemos usar, no usar, pero escuchamos ahora? Yo estoy contento que voy a estar con Jesús en la iglesia esta mañana. Realmente me hablaron de Jesús. Yo quiero hablar con Jesús, quiero conocer a Jesús. Es más, yo espero un milagro de Jesús en mi vida. ¿Sabes una cosa? Eso no es el Evangelio. Y es interesante porque el Señor acá guardó silencio. Herodes tenía bastante información suficiente por parte de Juan el Bautista. Ustedes dicen, los líderes judíos también. Pero el Señor acá cayó y conocía el corazón de Herodes. No estaba dispuesto a satisfacer una curiosidad de Herodes. Y hay mucha gente que se acerca a la iglesia por curiosidad. A ver qué puede hacer Dios conmigo. ¿Sabes lo que Dios puede hacer con vos y debe hacer? Mandarte al infierno. Eso es lo que debería hacer Dios conmigo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Bueno, eso pasó con Herodes. Miren, 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 3, nos dice cuál es la esencia del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo acá exalta y explica, este es el Evangelio que predico. No de Jesucito buenito que te va a dar un propósito en tu vida. Es el Cristo que murió por mí. Es el Cristo que murió por mis pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó y que un día volverá. Ahora voy a decir, no, pastor, pero es muy duro esto. ¿Por qué dice así? Porque también el Señor lo dijo. Estando en Jerusalén, Juan 2:23, en la fiesta de la Pascua, estamos en la primera etapa del ministerio del Señor, volvemos atrás. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, amén. Díganme, amén. Muchos creyeron, amén. Amén, amén. Viendo las señales que hacía, amén. Amén, veían los milagros que hacía.
Versículo 24, cuando no lo estoy inventando, busque ahí Juan 2:24. Mucha gente creyó, amén, por las señales, amén. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cómo es esto? Mucha gente creyó, pero Jesús dijo, yo no creo en ellos. Eso es la palabra fiar, después búsquelo. No se fiaba de ellos, pues sabía que realmente no eran salvos. Sabían que su fe solamente estaba en verle y en ver las señales, nada más. Y la salvación no es eso. Dios no tiene que hacer un milagro en tu vida para que vos creas. Es más, la fe la da Dios. Dios te hace nacer de nuevo. El tema del Evangelio es fácil. Nuestra religión no nos sirvió, no nos sirve, no te salva, tus obras no te salvan. Es un punto donde caer destruido delante del Señor y morís a vos mismo, morimos a nosotros mismos y el Señor nos da vida. Ese es el Evangelio. Ninguno que puede venir a mí y dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y dice, ese es el Evangelio. No es autorrealización. El resultado anterior, del versículo 10 al 11, por favor. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Imagínense que ante Herodes el Señor no le dio ninguna respuesta. Esto fue una afrenta, fue una ofensa. ¿Cómo no va a hablar a Herodes? El Señor permaneció callado. ¿Por qué? Porque Él no está para satisfacer tu curiosidad ni la de Herodes. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amaba Herodes? ¿Y qué le dijo Juan el Bautista? Tenés la mujer que no te corresponde, lo hizo decapitar. Herodes amaba su pecado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, creer, hermanos, hasta los demonios creen. Ustedes dicen, pero yo creo, los demonios también, Santiago dijo eso. Así que, y tiemblan, dice. Se trata de genuina fe. El resultado ante Herodes, volviendo a Herodes, dice que los principales sacerdotes y los escribas estaban allí acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y otra vez lo envía a Pilato. Pilato dijo lo mismo. Miren, leemos 14 y 15 el versículo del capítulo 23. ¿Cuál es el resultado del veredicto de Herodes? Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hay un autor que puso algo interesante. Dice que Herodes y Pilato reúnen tres propósitos en el Evangelio de Lucas. Primero, confirma el veredicto de Pilato de que Jesús no era culpable de ningún delito. Segundo, Herodes y Pilato son dos testigos que confirman la inocencia de Jesús, según Deuteronomio 19:15. Son testigos de la inocencia de Jesús. Y en tercer lugar, por último, confirma la profecía. Cabalmente, hermano, cabalmente con estos dos personajes se confirma el Salmo 2:2, uno de los textos. Y Salmo 2:2, miren lo que dice, escuchen. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Herodes y Pilato. Y escuchen esto, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su cuerda. Ninguno de los dos querían saber nada con él. Cabalmente se cumplen las profecías.
Pero Lucas termina, sigue el domingo que viene, Lucas termina con un detalle que no lo ve en ningún otro evangelio. Versículo 12. Versículo 2. 12. 23, 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, como dice el Salmo 2, se unieron, se cumple la profecía, hermano. Se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Bueno, yo tengo algunas observaciones de algunos de los libros y materiales que usamos con los pastores para estudiar, y uno tiene que ir a la historia y decir qué era lo que habría estado pasando entre Herodes y Pilato. Ellos se habían enfrentado por lo menos 2 veces. No solo que Pilato había asesinado a algunos súbditos galileos, de Herodes Antipas, en Lucas 13 que lo vimos, sino que Herodes también había ido al César tras la cabeza de Pilato para obligarlo a retirar algunos escudos romanos de su palacio. Esto es historia. No obstante, en este punto, los 2 hombres formaron una amistad construida alrededor del maltrato a Jesús y de un odio común por los intimidantes dirigentes judíos con que habían tenido que tratar. Lucas precisa que esta ocasión sirvió como coyuntura histórica para que Herodes y Pilato rehicieran su amistad, una alianza política. Hay varias referencias históricas del carácter político, social y económico que produjeron el quebrantamiento de la relación política entre estos dos gobernantes. Lo que aparentemente, dice otro autor, quiere resaltar Lucas es el hecho de que las autoridades corruptas, aunque enemistadas, siempre se unen para mantenerse en el poder y la supremacía contra los débiles. Qué curioso que aquello no ha cambiado hasta ahora. Sin palabras y sin aplicación a ningún país, pero sigue pasando. No obstante, el hecho de reconocer la autoridad de Herodes, pese a estar fuera de su jurisdicción, debió haber parecido al gobernante judío un acto de estima, amabilidad y acercamiento. Un contraste muy triste y amargo. El Dios sempiterno estaba entre los hombres y aquellos que por su liderazgo debieron reconocerlo estaban más preocupados por proteger sus miserables espacios de poder y jurisdicción sin ni siquiera percatarse que estaban en presencia de la jurisdicción divina. Me encantó, por eso lo plasmé acá y quería compartirlo. Ninguno de los 2 se percataban que estaba ante aquel por quien dominan los reyes. Proverbios 8, 13 al 16, Salmo 72, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ahí está establecido, la Biblia lo dice. Va a haber un día que van a doblar toda rodilla delante de él, y entre ellos va a estar Herodes y Pilato, y todo rey, y todo presidente, y todo príncipe. Hermanos, espero que el Señor haya hablado a tu vida. Estás viendo todo el escenario donde el Señor está transitando hasta la cruz. Si no has nacido nuevo, venís hoy o estás escuchando esto, estás escuchando la historia del Evangelio. Herodes no fue atendido por el Señor. Fue un curioso nada más. Te animo a que no seas un curioso o una curiosa. Vaya y diga, ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿Qué hizo? ¿Por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué estamos estudiando esto? Bueno, porque tiene que ver con tu salvación. Tiene que ver con tu destino eterno. Tiene que ver con tu eternidad. ¿Pensaste alguna vez dónde pasará la eternidad? Por un momento pensar, de acá a 100 años, ¿dónde vas a estar? La Biblia habla de 2 lugares. La eternidad con Cristo o la eternidad sin Cristo, pero sufriendo. Simplemente tenés que reconocer quién es Cristo y que es el único que puede perdonar tus pecados. Por eso murió
y fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Amén. Y hermanos, una aplicación para como iglesia. Estamos en un tiempo de mucha pasión política, ¿no? En nuestro país. En todos lados, con todos los pastores, hablamos todo, nos sube, es como un River y Boca, ¿no? Pero a veces, aún en las mejores familias hay división política. Los políticos son políticos. Yo digo, miren, a todos, mi mamá va a venir ahora en un momento, son políticos. Ellos se pelean y se arreglan. Y vos quedás roto en una mitad por año con un hermano de la iglesia. Tengo que frenar un poquito el acelerador. Votar lo mejor, tenemos la bendición de tener un país democrático. Qué bendición, qué lindo. Pero votar lo mejor, orando al Señor, pero saber que son políticos. Se pelean, se arrancan los pelos, sacan los ojos, después se amigan, hacen alianzas. Lo hizo Pilato y Herodes. ¿Sabes lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer? Según 1 Timoteo 2, 1 al 2, no lo lean, no lo busquen, digo, orar por ellos. Esté quien esté en tu país, es orar. Y orar porque la nación sea sabia en elegir y temerosa de Dios. No mire el bolsillo, mire más, evalúe delante de Dios y el Espíritu Santo lo mire. Amén. Pero no peleemos por política, por favor. Siempre pasó, y menos una iglesia que sea dividida por yo soy de acá, yo soy de acá. Ellos se pelean y después se arreglan. Nosotros no, lamentablemente. Vamos a orar, Pastor Cristian. Señor, una vez más, vamos ante ti, Señor, y te agradecemos porque tenemos tu palabra inerrante, Señor, que no tiene error. Y Señor, cuando ella es abierta, tú hablas. Señor, eres tu voz divina hablando a nuestras vidas y oramos, Señor, para que lo que hoy nos has dicho, Señor, el Espíritu Santo haya obrado en cada uno de los que están acá sentados. Señor, como creyentes, entendiendo, Señor, tu persona, pero también, Señor, todo lo que te rodeaba y a la vez también, Señor, personas que están escuchando quizás por primera vez el verdadero Evangelio. Señor, que estés obrando, que sea, Señor, lo estés llevando a la fe, al arrepentimiento. Amén. Señor, ora en ellos, Señor, que no se vayan tranquilos. Y a la vez, Señor, oramos para que poder ver frutos de salvación pocos, Señor, en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.